¿Qué tal? Muy buenas noches. Indudablemente vamos transitando semanas donde la actividad política es bastante intensa. Por ahí la económica tiene algún otro tipo de dificultades y muchos auguran que el año que viene va a ser distinto. El deseo de todos, por supuesto, es que el año que viene algunas cosas florezcan, ¿no? Fundamentalmente porque este fue un año de corrección, de ajustes, de algunas medidas que tuvieron repercusiones económicas bastante negativas, e incluso ahora viene toda la cuestión norteamericana, sobre el cual hay mucha bibliografía, fundamentalmente porque lo que resida la Reserva del Tesoro norteamericano sobre las tasas y los demás puede volcar inversiones financieras a los mercados centrales y no diversificarlas hacia el exterior, ¿no? No es inocente la política que se sigue en el principal país del planeta con respecto a lo que pasa en las economías de todo el resto del mundo, fundamentalmente a los que tienen algún remanente exportador, que generalmente cuando hay políticas de corte nacionalista, podríamos decirlo, como la que puede aplicar Donald Trump, tiene otras características también, pero no nos vamos a detener en eso, porque ya los norteamericanos eligieron y sabrán por qué, pero generalmente cierran algunos mercados y esto produce consecuencias, más aún produce consecuencias si también cierran no solamente los mercados latinoamericanos, sino los mercados chinos, por ejemplo, y el crecimiento chino se detiene un poco y a partir de ahí también nuestras exportaciones hacia China pueden tener algunas dificultades. Yo sé que el panorama económico no es tan claro en muchas cuestiones, no se sabe bien qué va a pasar. Hay una apuesta económica muy fuerte de parte del Gobierno Nacional con un cambio de paradigma y con un cambio de modelo y, por supuesto, con un intento de superar otras etapas. Después están todas las otras cuestiones, ¿no?, que ya forman parte del folclore argentino, esto de la denuncia contra la madre de Cristina, la respuesta de Cristina que dice vos y tu papá. Bueno, todo esto ya es un poco el conventillo de la política, ¿no? Por ahí se nos escapan los temas centrales cuando entramos a analizar esto, que forma parte un poco de los dimes y diretes y que forman parte también, de alguna manera, de ciertos mecanismos también de persecución, vamos a decirlo de esta manera, más allá de las culpas o no, pero ya cuando llegamos hasta la madre, quizás la abuela y todo esto, va teniendo otro cariz en la interpretación general de la población. Después está toda la cuestión judicial que lo tendrá que resolver, está la credibilidad de la justicia, que es una cosa muy grave en la Argentina, fundamentalmente porque la justicia durante mucho tiempo hizo silencio y de pronto descubrió un montón de cosas que antes no veía. Entonces la gente por ahí dice qué pasaba antes, que no lo veían, y si la justicia es permeable al poder político. Obviamente que los jueces no nacen, que no los trae la cigüeña, nacen de un proceso político que lo fue nombrando con mayorías y minorías en determinada etapa de la historia, ¿no? Y la Argentina tuvo muchas deformaciones en esa materia, lo mismo pasa en la provincia de Santa Fe, con todo el cuestionamiento que hay hacia una parte de la justicia, que ha llevado incluso hasta choques entre los ministros y la Corte Suprema, a distintas características que tienen que ver con el proceso político. Pero el proceso político quizás es el que mejor maneja Mauricio Macri. Nosotros lo veníamos diciendo, ha conseguido tener la mayoría de voluntades en lo legislativo, algo que al principio parecía imposible, o sea, tenía la minoría, de pronto en cada votación que hay en el Congreso de la Nación, los resultados son 155 a 70, una mayoría de 2/3 prácticamente la que se aplica en las cámaras, y ahora hay una avanzada hacia los gobernadores. Los gobernadores, por supuesto, necesitan tener una corriente de circulación con el gobierno nacional, porque a partir de ahí se van saliendo todos los proyectos, y los proyectos incluso que tienen que ver con posibilidad de emitir bonos, contraer deuda. Todo pasa por el filtro de Frigerio, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que es el ministro clave, que por algo en esa área se puso un economista, que indudablemente es el que maneja ese tipo de relaciones y que ha tensado en algunas provincias la cuerda, como la de Santa Fe, por ejemplo, donde lo del IPCHI y la relación con la Nación no está justamente en los carriles más aceitados y menos aún la de Antonio Bonfatti, y donde está toda la cuestión de las elecciones. Porque en la provincia de Santa Fe pareciera que va a haber elecciones desdobladas, que esto le daría una oportunidad al radicalismo de mantener dos esquemas políticos, pero pareciera también que el IPCHI quiere incorporar una cláusula que lo inquieta a Bonfatti, que es la reelección del gobernador.
Algunos dicen que en este periodo no, pero bueno, si la Convención Constituyente así lo establece, el candidato puede ser el gobernador actual y no el gobernador que se fue. Y esto produce todo un chisporroteo interno bastante fuerte, más aún cuando interviene también en las cuestiones de los concejales, de los diputados, de los senadores. Imagínense un diputado o un senador de un departamento que lo tiene más o menos controlado, que de pronto le dicen a ustedes 2 periodos y hasta acá terminó. No es muy fácil que este tipo de cosas prosperen con cierta facilidad, ¿no? Más aún cuando todavía falta aprobar el presupuesto, falta aprobar una serie de temas que son claves en el ámbito provincial e inclusive la cuestión de los créditos externos, ¿no? Que no han conseguido el visto bueno de la Nación. Y la Nación tiene el último recurso en esta materia. Hay toda una posibilidad, que nosotros lo dijimos al principio de este año, que tiene que ver con la posibilidad de endeudamiento de los municipios, fundamentalmente los mayores, que a su vez pueden emitir incluso bonos de deuda para realización de obras, pero estos bonos de deuda tienen que tener el respaldo de la provincia en el cual se emitan, con la garantía de los fondos coparticipables, y a su vez la Nación garantiza a la provincia esa operatoria con el cual la Nación tiene el control. Macri se ha reunido con 10 de los gobernadores, muchos de ellos los más importantes, y está muy avanzado el proyecto de voto electrónico, reforma del sistema político, todo esto tiene casi el visto bueno. Y hay un avance hacia el territorio, y en el avance hacia el territorio se bifurcan un poco las políticas, y ahí el contacto en algunas provincias, como la de Santa Fe, por ejemplo, en la vereda de enfrente se coloca el socialismo, con el resto se puede conversar con todos, con los radicales y también con los peronistas, porque hay muchos intendentes peronistas que están siendo bien recibidos en la Casa Rosada. Incluso uno ve las distintas ciudades y ve que en muchas ciudades de gobiernos peronistas los proyectos de nivel nacional se están realizando a pleno. No así en algunas intendencias, incluso radicales, que por ahí no están dentro de la misma línea de concordancia con el nivel nacional. O sea, el nivel político indudablemente ha sido en esa materia un éxito, y muchos están hablando de una gestión de 8 años, o sea, de tener un buen resultado electoral el año que viene y generar otra opción electoral. Y la provincia de Santa Fe tendrá lo suyo, porque aquí Cambiemos, que Cambiemos es más que el PRO, tiene una serie de alternativas. Una porción del radicalismo que se sumó, después una porción del radicalismo que estaba antes y que tiene también candidatos propios, algunos de los cuales estuvieron a 1.500 votos de conseguir la elección en la provincia, y que dice que van a retornar con cierta fuerza política a nivel nacional, y que esto puede tener repercusión en la provincia de Santa Fe, y que la provincia de Santa Fe puede tener un candidato de Cambiemos que es de Rosario. Después le vamos a preguntar justamente a uno que lleva como segundo nombre el Rosario, si puede ser él, pero bueno, hay muchas especulaciones en esta materia y hay mucho para analizar, incluso en el marco de los municipios, algunos de los cuales van a tener que afrontar algunas dificultades fundamentalmente a fin de año, es el pago de aguinaldos, y toda la negociación que se va a hacer con la FESTRAN en la semana entrante, que puede evitar los paros hacia futuro, y toda la correlación entre los temas nacionales, los bonos nacionales, los municipales, los reajustes de las paritarias, la cuestión docente, o sea, todo está en el medio de todo esto, y en el medio también a nivel político muy espinoso. La provincia de Santa Fe tiene esa particularidad, porque el Frente Progresista hoy tiene 2 posibilidades: o se juntaron en el Frente Progresista porque simplemente había la posibilidad de ocupar el poder, o se juntaron en el Frente Progresista porque había una convicción ideológica que los unía. Si hay una convicción ideológica que los unía, el Frente Progresista no se rompe, por más que una porción del radicalismo esté del otro lado. Si la cuestión era solamente por el poder tiene 2 vertientes ahora. Una en la provincia, que es a través del IPCHI, y otra en la Nación, que es a través de Macri, para simplificar los tantos. Entonces el que está en la búsqueda del poder puede optar por alguna de estas opciones, y esto bifurca los caminos e indudablemente introduce muchas variantes en la política de la provincia. Vamos a la presentación de nuestro auspiciante y después venimos ya con nuestro primer invitado. Auspician este programa Municipalidad de Puerto General San Martín, Municipalidad de Roldán, Municipalidad de Villa Gobernador Galvez, Municipalidad de San Lorenzo,
Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, Puerto General San Martín. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros San Lorenzo. Es una producción general de Soluciones Publicitarias San Lorenzo, de María Solé, Sargento Cabral 584, San Lorenzo. Municipalidad de Funes. Sutracovi, Sindicato Único de Trabajadores de Concesionarias Viales y Afines de la provincia de Santa Fe. Estamos ubicados en Luis Borghi 619 San Lorenzo. Celular 03476 155 61 305. Sutracovi. Hoy ya está con nosotros el concejal Jorge de Rosario Boazo, que tiene muchos temas para comentar. También lo acabo de ver que llegó el intendente Capitán Bermúdez, Daniel Sinali, que también tiene muchos temas. Una ciudad que indudablemente da bastante que hablar en los últimos tiempos, a ver qué respuesta hay sobre algunos problemas, algunos muy graves, que están en esa localidad. Pero bueno, ¿ya estamos listos, Antonio, ahí? Sí, sí. Bueno, entonces preparamos un trago acá para Jorge. Ah, Jorge Boazo. Bueno, es para él así que espero que le guste. Ahí mucha gente me dice que los preparados que están acá son muy buenos, pero que lo repita un poquito tranquilo. Bueno, lo vamos a hacer. Esta copa lleva ADE, que es hecho de soja, muy bueno. Por otro lado, licor al coñac también lleva, y la terminación del mismo es este tipo de vino gasificado con algo de un vermú americano. Entonces es así. Lo vamos a hacer rápido, contundente. También voy diciendo que mañana voy a estar con el intendente Carlos de Grandi a la mañana para un evento importante en Puerto General San Martín. Y el día, ¿cómo se llama? El día 19 estamos en Capitán Bermúdez. Creo que está invitado el intendente Sinali ahí, si no me equivoco. Así que bueno, vamos a hacerle unas copas importantes. Entonces, esta es a ti. Son... Ahí estamos. Y la terminación con esta vinito gasificado. Eso es todo. Eso es todo un arte. Muchas gracias. Muy bien, le decía que hay muchos temas a nivel político, tema a nivel institucional. Vamos a empezar por uno que va a ser seguramente muy discutido, que es el descanso dominical en Rosario, ¿no? Acá hay una adhesión a una ley provincial por el cual las cadenas de supermercados no operan los domingos. Hay una discusión que no terminó sobre este tema. Algunos empleados de comercio quieren trabajar, el sindicato no quiere. El Consejo Rosario va a tener que decidir seguramente si en diciembre se va a levantar esto o no se va a levantar. No sé si usted ya tomó posición en esta materia. ¿Qué tal? Buenas noches, ante todo. ¿Qué tal, Mario? Primero felicitarlo porque hizo un buen pantallazo inicial, ¿no? Una buena introducción que tocó muchísimos temas interesantes, así que lo felicito. Voy a la respuesta de su pregunta. Como decía Ortega y Gasset, uno es uno y sus circunstancias. Así es. Y yo trato de ser coherente en mi vida, decir que lo que hago tiene que ir de la mano de lo que pienso y de lo cual estoy convencido. Como profesor de la materia de Derecho de la Seguridad Social, si en un examen a un alumno le pregunto por un derecho constitucional y le pregunto si el descanso dominical es un derecho constitucional y me dice que no, lo aplazo. Es decir, evidentemente estoy convencido que los derechos de los trabajadores tienen que ser reconocidos, y más aún si están en el texto constitucional. En este sentido me expedí en su momento y voy a seguir en ese camino. Yo creo que el descanso dominical ha sido muy arduamente discutido en el Consejo Municipal, se aprobó con una mayoría importante y se va a mantener. Esta propuesta que hace un grupo de concejales o un bloque no creo que tenga la mayoría necesaria como para poder suspender temporariamente un derecho que se consolidó en la ciudad de Rosario y así se aprobó. Es decir, siempre en mi vida política
Claro, sería como decir nos equivocamos. Y ahora... Sería como decir nos equivocamos, o decir, bueno, es un derecho, pero lo vamos a levantar temporariamente. No voy y no puedo ir en contra de mi filosofía, de lo que enseño en clase, y jamás en mis más de 20 años de concejal voté en contra de los derechos del trabajador. Es decir, es parte de mi formación, es parte de lo que predico, es parte de lo que enseño en clase, y si alguno de mis alumnos me estuviese escuchando ir en contra de un derecho que promuevo y que reconozco y que enseño en clase, la verdad que tendría que renunciar al otro día. O sea, voto de Boazo entonces por la continuidad del sistema como está. Por supuesto. Hay otro tema que está en discusión muy fuerte en el Consejo, que es el presupuesto municipal. Y también una capacidad de endeudamiento bastante que grande. Se las trae. Usted habló de endeudamiento en su introducción, endeudamiento a nivel nacional, a nivel provincial, pero es muy preocupante que los municipios ingresen por ese camino. Y le voy a decir por qué. Sí, se las trae el presupuesto remitido por la intendenta Fein al Consejo, porque no lo hace solamente inocentemente el presupuesto, sino que lo manda atado a un endeudamiento de 200 millones de dólares, más a una modificación del Código Tributario con aumento de derechos y determinadas tasas. 200 millones. Claro, es decir, casi lo mismo que la provincia emitió para endeudarla también en 250 millones de dólares. ¿Por qué van atado? Primero porque lo hace con un presupuesto nuevamente solicitando los superpoderes. ¿Qué significa los superpoderes? Poder manejar las partidas a su antojo, es decir, subejecutar partidas y el remanente utilizarlo para gastos corrientes, por ejemplo. Y el endeudamiento en títulos públicos, y se lo digo con total derecho, porque soy el autor de la ordenanza de 1996 que crea el instrumento del título público municipal para obra pública. Es decir, sí, la finalidad de los TOP, que se denominaron título obras públicas, tenía una finalidad muy concreta y el objetivo era circunscripto a la emisión de una obra pública que no podía ser afrontada con los recursos presupuestarios normales. Jamás lo hizo el socialismo, que lo pudo haber hecho. Vamos a poner un ejemplo para que todos entiendan claramente. La emisión de títulos públicos o de erogaciones, ingresos extrapresupuestarios, lo justificaría, por ejemplo, para 3 troncales de un subterráneo y un tren elevado, sí, porque no puede ser afrontado por recursos presupuestarios. ¿Pero qué pide la intendenta? 200 millones de dólares en títulos públicos municipales para el 30% utilizar a la reprogramación de la deuda que ya tiene el municipio, que es del 9% del presupuesto, es decir, 1.200 millones de pesos de deuda, más obras menores, repavimentaciones, pavimentaciones. Ojo con la palabra menores, no es que yo deprecie la obra, sino sí, que son obras que tienen que ser afrontadas por los recursos del Fondo de Obras Públicas que ya tiene previsto el municipio. Y el resto en obras públicas que no determina. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Que no determina, después vemos... No determina, no, hace un listado amplísimo, que incluye prácticamente todas las obras que estarían al alcance del municipio. Entonces, realmente endeudar a próximas generaciones, a 10 años, a estos niveles, a un municipio que no tiene capacidad tributaria para crear impuestos, que va a tener que soportarlos o afrontarlos con el producido de tasas retributivas de servicios y derechos y fondos de coparticipación provincial o federal, realmente es una locura. Yo digo siempre que el concejal que apruebe una emisión de estas características para que como un cheque en blanco lo maneje la intendencia como quiere y donde quiere, y que lo traslade a los próximos gobiernos y a la próxima generación, realmente es un acto de irresponsabilidad que habría que evitar.
¿Qué es la propuesta que yo haría? De bonos como esto hizo el municipio de Mendoza, justamente allá por el 97, pero era para una obra en particular que tenía recuperación por peaje. Esa sería, es el arreglón seguido. Consiguieron la propuesta plata, mía, pero después se recuperaba. La propuesta mía es, señor intendenta, ¿qué obra pública le interesa que no puede ser afrontado con los recursos presupuestarios? Bueno, me interesan las 2 líneas de trolebuses, porque el Rosario necesita. Perfecto. ¿Cuánto es el presupuesto? 50 millones de pesos. Perfecto. Le autorizo a emitir títulos públicos por 50 millones de pesos para ser afectados específicamente a esa obra que usted realmente pretende y la ciudad necesita y los rosarinos se verían beneficiados. Con un control de que esos fondos vayan a esa obra pública, en este caso a este servicio público, y lo circunscribimos a ello. ¿Qué otra obra pública usted entiende que Rosario necesita, que puede ser afrontado por el municipio y que no puede afrontarlo con recursos del presupuesto? Bueno, necesito realmente tal obra pública porque no... Sí, bien. Un emisario, por ejemplo. Un emisario. ¿Cuánto necesita? Tantos millones. Se le autoriza la emisión de tantos títulos públicos para afrontar esta obra pública. Pero indiscriminadamente, para afrontar de los 200 millones, casi 90 millones de dólares, para que usted reprograme una deuda que usted misma generó en los 24 años que tiene de gobierno socialista, no, sería un acto de irresponsabilidad. Y menos aún con superpoderes. ¿Por qué va atado de la mano? Porque con los superpoderes le va a permitir que estos 200 millones de dólares lo maneje como quiera para la obra que se le ocurra. ¿Esto está en comisión en ese momento? Esto está en comisión, el viernes a las 8:30 de la mañana va a ir asegurado y va a explicar esto, sus propuestas, y por supuesto se tendrá que someter a las preguntas que todos los concejales le quieran hacer. ¿Cómo está la situación o cuál es la información que usted tiene de la situación de la Municipalidad de Rosario en general? O sea, entre ingresos y egresos, resultado económico, por decirlo de alguna manera. Bueno, recién le decía que tiene, la dificultad es de venir arrastrando año por año, y nosotros lo íbamos diciendo, y arrastrando y ampliando el déficit, ¿no? Porque se lo presentan como un presupuesto equilibrado, pero están tirando siempre la pelota para adelante. Y hoy el 9% de los fondos es deuda. Y hay deudas de proveedores que no los incluyen, que lo disfrazan. Es decir, que la deuda del municipio supera el 10%. Imagínese a usted si además le suma un endeudamiento de 200 millones de dólares que tendrán que ser afrontados, por lo menos los intereses, supongamos que la amortización sea a los 10 años, pero usted anualmente tiene que ir soportando los intereses en un contexto internacional que cambió, sí, que se modificó después de la victoria de Trump. Exactamente, yo hacía mención a que pueden subir las tasas de la Reserva Federal. Hay un tema que usted en su momento denunció que tenía que ver con la distribución de fondos a los senadores, pidió una serie de informes. ¿Le dieron esos informes? No, contestaron, hicieron una presentación como una respuesta sin satisfacer todo lo que uno se le preguntó. Sigue la ciudadanía santafesina desconociendo el listado completo de los subsidios, sigue desconociendo el objeto de cada uno de los subsidios, tanto institucionales como de particulares, sigue desconociendo el listado de los particulares beneficiados y sigue desconociendo los montos. Es decir, que hoy un ciudadano no podría controlar si lo que se aprueba presupuestariamente se otorga, para qué objeto y en qué medida. Lo que sí le digo es que para el año que viene, en el presupuesto del 2017, por eso lo van a aprobar prácticamente a libro cerrado, porque a los senadores y a los diputados provinciales lo único que les interesa es que le den fondo para subsidios. El fondo de subsidio para 19 senadores va a alcanzar a 200 millones de pesos anuales. Es decir, que cada uno de ellos va a tener 10 millones de pesos en el 2017
para repartir subsidios en sus departamentos, hacer política, yo digo que política en algunos casos política en serio, otras política barata, para afrontar las campañas políticas, porque imagínense todos aquellos candidatos que quieran competir con el rey de la billetera o con estos verdaderos jeques árabes que se transformaron, cada uno de los 19 gobernadores, 19 senadores más el vicegobernador, porque el vicegobernador tiene la misma atribución. El vicegobernador entra también en la repartija de los 200 millones de pesos para el otorgamiento de subsidios. Realmente, esta es la verdadera reforma política que necesita Santa Fe, porque esta caja política es una caja de corrupción política, porque compra voluntades, porque impide la libre e igual competencia de otros candidatos de todos los partidos políticos. Pregúntele a cualquier dirigente de un partido político cómo hace para un candidato de ese partido, cómo hace para competir con los senadores ante esta billetera. Se vio el año pasado. ¿Qué hizo Lifchi, el actual gobernador? El actual gobernador era senador por Rosario, tuvo 6,5 millones de pesos para repartir. ¿Qué hizo? Entregó subsidios de enero a junio, es decir, en el primer semestre, porque las elecciones se hicieron en el primer semestre, y repartió el 70% de los fondos que tenía como senador por Rosario a lo largo y lo ancho de la provincia de Santa Fe. Entonces uno iba a Tostado, iba a Correa, como nos toca a nosotros, a Calcarañá, y el señor repartiendo y entregando subsidios de los fondos de Rosario, haciendo política en su campaña como candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe. Eso es corrupción política. Y lo digo, lo repito, si alguno me quiere llevar a la justicia, que me lleve antes que yo vaya, porque nosotros seguimos investigando y nos estamos encontrando con irregularidades severas en varios de ellos. Esto indudablemente va a tener bastante repercusión, al igual que la cuestión presupuestaria. El tema político, ¿cómo está? Porque se lo viene mencionando que hay como un relanzamiento de una línea interna de Cambiemos, dentro de los cuales estaría Boazo. Yo hablaba de Torrecer en la presentación, que algunos dicen que vuelve a la Argentina. Recordemos que estuvo a 1.500 votos. 1.460. 1.460. Sin querer abrir urnas. Es decir, 1.460. No se dio. Yo no encontré nunca en el mundo una elección de 2 millones de votantes, 2 millones de sufragantes con una diferencia de 1.460 y que se negasen a abrir por lo menos 2.000 de las 7.600 urnas. ¿Y por qué esas 2.000? Porque era la que nosotros habíamos marcado, donde el voto nulo era en un 45% superior a la media. En una provincia donde hubo una caja negra de 75.000 votos nulos, cuando en una campaña, 75.000. En Buenos Aires, en la elección donde gana Rodríguez Larreta, votaron un número similar, sí, cercano a los 2 millones, y nulos fueron 14.000. Entonces, realmente es muy preocupante lo que sucede en esta provincia. Esta provincia tiene que, con una lupa, es decir, cuando están hablando de reforma constitucional, esta reforma constitucional que quieren afrontar, o que quiere afrontar Lifchi, solo le interesa a él y a los políticos. Porque es una reforma constitucional que a la gente no le llega, a la gente, esta constitución es una constitución sabia, es una constitución que no le impide el ejercicio de los derechos, se lo digo además como abogado, no hay ningún habitante, ningún abogado de la ciudad de Rosario que pueda decir, y lo desafío como abogado, que diga ante las cámaras que esta constitución le impidió ejercer derechos en beneficio de algún cliente o de algún habitante de la ciudad, de la provincia de Santa Fe. Entonces es una reforma constitucional que solo le interesa a los políticos, no a la gente. ¿Estaría de acuerdo con una reelección del gobernador y con que, por ejemplo, parece que Lifchi no quiere que usted sea más concejal? No me molesta que haya una sola reelección, no me molesta. Si bien en Estados Unidos, por suerte, fíjese Estados Unidos, en los cuerpos legislativos no hay límite de reelección. Porque imagínese
lo que hubiese sido un Senado y diputados en este momento con la victoria de Trump. Si hay un reaseguro en Estados Unidos, es el Parlamento, que es un reservorio de experiencia, que es un reservorio de inteligencia, que hay continuidad histórica. Pero insisto, no me molesta. Lo que sí estoy seguro que no hace falta ninguna cláusula en especial para impedir que este gobernador, aún con una reforma constitucional, no puede ser reelecto, porque juró por una constitución, juró por un mandato, y en última instancia se podrá acoger a los beneficios de la nueva constitución una vez que transcurra, como mínimo, un mandato. Es decir, que es un derecho que no... Esto no sé por qué hay algunos que lo están discutiendo, es decir, evidentemente hay mala intención. Lifchitz, aún con reforma constitucional y con un periodo de 4 más 4, no puede presentarse en las próximas elecciones. Esa es su postura. Una postura jurídica, no política, jurídica. Juró por esta Constitución y por estas leyes, por un mandato de 4 años. En lo político, yo decía al principio, ¿se está constituyendo un sector? Bueno, usted sabe que yo he sido el primer radical en el país que optó por una alianza, por una conformación, una fórmula con el PRO. Después se consolidó Cambiemos el 14 de marzo del 2015 en la Convención Radical. Por supuesto, yo tomé decisión previa consulta con los máximos dirigentes y se está consolidando. En lo personal, estoy dispuesto a competir por una diputación nacional en el esquema de Cambiemos y, por supuesto, con estructuras que nos acompañarán. Pero no en la línea Angelini, en otra línea. Yo abogo y promuevo que en Cambiemos se logre el mayor consenso posible, sin exclusiones. Si realmente el Cambiemos es un cambiar en serio, se tienen que modificar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la provincia estoy esperando que los muchachos de Cambiemos cambien esta caja de corrupción política, porque poco cambió en la legislatura provincial. Poco cambió en la legislatura provincial con la sangre nueva. Entonces, Cambiemos no tiene que ser solo un rótulo, sino Cambiemos es un nombre para que realmente quienes lo llevemos como estandarte nos permita cambiar las malas prácticas políticas, nos permitan terminar con las cajas de la corrupción política, que haya una verdadera modificación de las estructuras políticas. Si no, llegan a las poltronas de Santa Fe, se sientan, ven sus dietas, la cobran a fin de mes, tienen grandes fondos para subsidios, senadores como diputados. Diputados se va a aprobar un fondo de 185 millones de pesos para subsidios y cada uno de los diputados no va a tener el monto igual que el senador provincial, pero un monto importante para otorgar subsidios. Entonces, muchachos, cambiemos la política. No es cuestión de decir, estoy en Cambiemos y después no cambio absolutamente nada. Legislador no tiene que ser un Papá Noel. Legislador es un legislador, tiene que legislar. Tiene que hacer leyes en beneficio de la gente. Así es. Muy bien. La palabra entonces de Jorge Boazo, seguramente cabeza de una de las listas que convertirán en la primaria o en la general. Vamos a ver cómo son los resultados. Con una propuesta distinta, por la información que nosotros tenemos, ha estado recorriendo distintos lugares de la provincia, o sea que está armando la línea, digamos. Eso no se lo pregunté a él, pero la información creo que la tengo y que es exacta, ¿no? Bueno, nos vamos a la pausa. Después de la pausa venimos con el intendente Capitán Bermúdez, Daniel Sinali. Sindicato Aceiteros Departamento San Lorenzo. Defendemos el valor del trabajo y los derechos del trabajador. San Lorenzo Sustentable. La ciudad cuenta con el primer paseo ecológico de la provincia, que se extiende por la costanera Hugo Parente, desde Boulevard Urquiza hasta Calle San Luis. En ese sector se emplazaron casetas para que los vecinos puedan recargar dispositivos móviles y obtener agua caliente y fría, todo mediante energía limpia y renovable. Municipalidad de San Lorenzo.
Intendencia Leonardo Raimundo. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Bien, está con nosotros Daniel Lecinal, intendente de Capitán Bermúdez, una ciudad donde pasa de todo, ¿no? Lo bueno y lo no tan bueno, siempre está en la noticia. ¿Qué tal? Buenas noches, ante todo. Buenas noches, Mario. Lo primero, ¿cómo recibió usted la municipalidad? ¿Todo tranquilito, las cuentas en orden? Sí, en un orden desastroso. Pero bueno, yo me he caracterizado por no hacer de la herencia recibida una cuestión de impedimento de gestión. Me parece que lo que sí debemos hacer es informarle a la población, lo he hecho en su momento. Tenemos un endeudamiento de 47 millones más o menos en cuentas corrientes del municipio, más 20 millones aproximadamente de juicios perdidos con sentencia, que hacen una cifra importante para un municipio que tiene un ingreso de 10 millones de pesos mensuales y un gasto... 47 millones. En total son 67 millones de los que hoy tenemos consolidados como deuda que hemos ido achicando. Nosotros hemos pagado... ¿Cuánto presupuesto anual? ¿120 por ahí? Claro, sí. Ese es el presupuesto anual. ¿Más de la mitad? El presupuesto de ingresos es 120, el presupuesto global es 240, digamos, pero nosotros hoy, por suerte, hemos aumentado la recaudación de 6 millones y medio a casi 10 millones de pesos. Si no fuese por eso, sería prácticamente imposible pagar sueldos siquiera. Y bueno, y menos los juicios, estamos terminando de pagar ya, nos falta 2 cuotas del viejo juicio de los municipales de 4 millones de pesos. Ahora estamos negociando el otro... ¿De la época de Carlucci? De Carlucci, sí, cuando dejó de pagarle a los empleados municipales en un conflicto largo. De ese mismo juicio emerge otro grupo de municipales que se le adeuda también 1.100.000 pesos, que estamos conversando para empezar a pagarlo el año que viene. Y también tenemos ahí el juicio de un empleado que alquilaba máquinas de cortar pasto, que se ha ido a más de 2 millones de pesos, el juicio en su total, que vamos a ver cómo lo podemos pagar. Y un embargo que nos ha caído la semana pasada en pleno paro municipal, de un juicio de la obra de gas de Capitán Bermúdez, de casi 8 millones de pesos. Todo esto, bueno, son los emergentes de una muy mala administración que durante 16 años se dedicó a... ¿Por eso están embargadas las cuentas? Por eso están embargadas las cuentas, sí. ¿Y esa obra de gas de qué época era? De mi gobierno. En mi gobierno se hizo la totalidad de la obra de gas en Capitán Bermúdez. ¿Cuántos años hace? 23 años. Después de 23 años cayó ahora la resolución. Claro, porque la empresa con razón llevaba el control de las cuentas. En nuestra licitación había unas cuentas especiales donde el vecino pagaba la contribución de mejora y la misma empresa controlaba lo que ingresaba y de acuerdo a eso iba cobrando. En el gobierno de Joaquín Dobrito, que me sucedió, se pasaron esas cuentas a rentas generales, violando, por supuesto, la licitación pública, la
La intervención, cuando lo interviene Nado Brito, vuelve a poner las cuentas especiales y cuando asume Gerardo Carlucci vuelve a anularlas. Así que hay un juicio digamos, de responsabilidad civil contra aquellos intendentes que hicieron esta malversación de fondos y no le pagaron a la empresa, porque el contribuyente siguió pagando las obras a lo largo de estos años. Y bueno, yo creo que ha sido una estafa a la ciudad de Capitán Bermúdez, a la empresa, por supuesto, y las consecuencias las tenemos 20 y pico años después. Saben que soy un pagador, así que como vengo pagando todo el resto de los juicios, también voy a pagar este. Pero bueno, tendrán que ¿Y cómo funciona adecuarse. la municipalidad con la cuenta embargada? Bueno, tenemos siempre la posibilidad de que los ingresos diarios no están embargados en su totalidad, las cuentas tampoco del municipio, están embargados en un porcentaje. Esto nos permite seguir funcionando y, por supuesto, como venimos pagando los sueldos en tiempo y forma, el embargo entró posteriormente al pago de sueldos, así que no tuvimos ningún inconveniente. Pero, bueno, son las cosas normales y que no nos sorprenden. Estábamos preparados para tener problemas. Así es. Igualmente, no iba a ser la excusa para no poder gobernar. Y no lo ha sido. Nosotros hemos logrado concretar obras con fondos propios, hemos sido muy austeros y fundamentalmente hemos logrado que se transparente la administración de tal forma que no haya sobrefacturaciones, que no se dilapiden los fondos. Hemos demostrado que durante los últimos 20 años se podrían haber hecho muchísimas obras con fondos propios, porque este año hemos terminado el acceso a la autopista en un consolidado de mejorado asfáltico de 1,5 kilómetros de 10 metros de ancho. Ha sido terminada esta obra por Avenida Gervaso. Se hicieron 3 cuadras sobre calle Las Heras. Se están haciendo 4 cuadras del Boulevard Entre Ríos. Se comienza apenas mejor el tiempo para terminar antes de fin de año el circuito aeróbico en el predio del ferrocarril. Digamos, son todas obras con fondos propios. Y la iluminación que estamos terminando sobre Avenida Belgrano. Digamos, son pequeñas obras que demuestran que son caras. Estamos hablando de un alumbrado de una avenida de 4,5 kilómetros. No estamos hablando de una calle cortita. Digamos, todo lo que se está recomponiendo en infraestructura de la ciudad, en desagües, en alcantarillado, en alumbrado público, mejora de los tableros. Digamos, son todas las cosas que no se ven pero que significan, más allá de la limpieza y el ordenamiento de la ciudad, un montón de progreso porque le demuestran a la población que el municipio está funcionando, que el servidor público realmente trabaja y le devuelve sus impuestos en servicios. Por supuesto, una ciudad que ha sido abandonada durante tantos años tiene reclamos y cada vez mayores. Exacto. Ahora han cambiado los reclamos. Antes eran cortarme el yuyo, cambiarme la lamparita y tratar de juntar basura. Ahora, como ven que se están haciendo obras de mejorado asfálticos y algunas cuestiones, ya el reclamo es por la obra pública. Y eso a mí me pone muy feliz, porque el vecino ha recuperado la capacidad. Y hay aportes también de la provincia, fondos de obras menores, ese tipo de cosas. Todo lo que tiene que ver con lo normal, la provincia lo ha cumplido. La verdad que yo debo destacar, lo he hecho siempre, al gobernador de la provincia, que no ha tenido ningún gesto de impedimento para que nuestra gestión sea normal y bien. En todo lo que nos ha podido ayudar en cuanto a lo que nos corresponde, ha estado presente y su gabinete también en los distintos ministerios, en municipio y comuna, en obras públicas, en salud, en todos los ministerios donde nosotros hemos ido a golpear puertas, hemos sido muy bien recibidos y con una muy buena predisposición. Así que no debo faltar a la verdad diciendo que no tenemos colaboración de parte del municipio. No hemos recibido dineros, pero hemos recibido una muy buena atención. En lo que hace, por ejemplo, el acueducto, ¿tiene influencia sobre Capitán Bermúdez? Tiene influencia porque lo traspasa a todo lo largo, el acueducto que va hasta San Lorenzo. Sí. Es una obra que estamos empezando a discutir porque nos rompe una calle céntrica de la calle 25 de Mayo, que va todo a lo largo de ella, una calle pavimentada de muchos años. Me crié en esa calle, el 25 de Mayo 78 fue mi hogar materno-paterno. Sí. Bueno, en esa cuadra transcurre desde Avenida San Lorenzo hasta Avenida Belgrano y ahí retoma hacia el lado de San Lorenzo a lo largo de todo Capitán Bermúdez.
Esta obra tiene que ser rápida y previa a la obra que el senador del departamento ha logrado consolidar en el presupuesto provincial. La avenida de la avenida interurbana que va desde San Lorenzo de la 012 a Circunvalación de Rosario. Y bueno, este acueducto va por debajo de esta avenida, así que debe ser una obra previa a la misma, que no por eso va a impedir que todos los plazos que se están estipulando de obra pública de esta avenida vayan corriendo, así que para nosotros es importante que se realice lo antes posible. Hay un sistema de desagües también que está previsto antes de la construcción de esta avenida, porque justamente si no después hay que romper para meter el caño abajo. Y mira, todos los desagües de la ciudad van hacia el canal Belgrano. Teniendo el río tan cerca, nosotros desaguamos en el Ludueña. Pero bueno, se están haciendo distintas intervenciones, se ha hecho toda una planimetría nueva, se ha hecho todo un plan de mejoramiento de los desagües de la ciudad para ver... el desagüe va hacia el sur. El desagüe va hacia el centro de la ciudad, hacia calle Pellegrini, y de ahí retoman un canal enorme que va hacia el lado de la autopista y ahí se pierde hacia el lado del Ludueña. Digamos, todo esto, indudablemente, en vez de hacer un gran desagüe hacia el río Paraná, que todo debería ser en el límite entre Bermúdez y Baigorria, por ejemplo, en calle Gaboto, es el lugar ideal para llevarlo hacia el Espinillo, que tiene una bajada natural hacia el río. Pero bueno, son obras muy costosas que nunca nuestros municipios tuvieron capacidad siquiera de soñarlas y menos de diagramarlas en un proyecto ejecutivo. Es la primera vez que Capitán Bermúdez ha logrado contratar profesionales para tener una planimetría total de la ciudad. Hemos logrado tener ya el 100% de la cobertura en planes ejecutivos de obra, o sea, de cloacas de Capitán Bermúdez. Esa foto de calles inundadas, en un tiempo no la vemos más. A lo largo de estos 4 años, porque las calles también internas tienen todos los niveles mal tomados, entonces hay que bajar. Me contaban vecinos hoy de calle José Hernández que estuvieron reunidos, por ejemplo, en pleno corazón entre Villa Cassini y Villa Margarita, con la gente de Obras Públicas, y la calle hay que bajarla 5 metros. Entonces, 5 metros. Sí, si uno quiere darle los niveles correctos a lo largo de... ¿A qué calle? Bueno, esta calle, por ejemplo. Vamos a buscar la vuelta para que no sea así, pero indudablemente en estas cuestiones... Es un pozo, Claro, entonces es imposible. Ahora hay que buscar los desagües correctos, pero nos pasa en todos los barrios. Nos pasa del lado del río, en Barrio Posta, nos pasa en Barrio Celulosa, nos pasa en distintos lugares donde no están hechas las alcantarillas. Los vecinos muchas veces por tener ingreso a su casa tapan las viejas zanjas, con lo cual es muy difícil también de mantener los desagües normales. Y bueno, también el tema de la basura te lleva a esto, faltan entubamientos, faltan caños, los caños son caros. Y el municipio ha ido comprando lentamente en distintos lugares, pero bueno... ¿Dónde tira la basura Bermúdez? Bermúdez tira la basura en Resicón, en Ricardone, que es la planta de tratamiento regional que está habilitada para llevar los residuos. El problema que tenemos son los costos. Indudablemente nosotros tenemos 400 toneladas y nos cuesta mucho mensualmente el pago de esta cantidad de basura. Sí. Así que bueno, es un problema a resolver. Ojalá el ECOM pueda realizar una copia de lo que está haciendo en Villa Gobernador Galvez en el límite con Rosario, sí, para tener una planta proyecto regional. Importante ahí. ¿Ustedes están dentro del ECOM? Nosotros estamos dentro del ECOM. ¿Y hay algún proyecto que tenga ya la municipalidad asociada con otra? No, hay un proyecto general del ECOM de hacer una planta en la zona norte y alguna en la zona oeste. Así que bueno, creo que esto con el tiempo y con esfuerzo no va a ser en este periodo, indudablemente la solución no la vamos a tener inmediatamente. ¿Los residuos cloacales? Los residuos cloacales que Bermúdez no ha crecido en infraestructura. Por primera vez tenemos el proyecto ejecutivo, te comentaba que contratamos los ingenieros para esto, le debemos todavía alguna parte de pago, pero bueno, el municipio ha asumido la responsabilidad de tener el proyecto ejecutivo de cloacas del 100% de la ciudad, está realizado, se ha elevado el proyecto a Aguas Provinciales y también a la Nación, buscando financiamiento. El senador del departamento logró incorporar en el plan de endeudamiento de la provincia una partida para la ampliación de Bermúdez, el gobernador probablemente lo anuncie ya la iniciación de las obras, la primera etapa de obras complementando el centro de Bermúdez y parte de Celulosa. Son una obra de 24 y 18 millones de pesos que está licitada y adjudicada en la actualidad, así que hay que ponerla en marcha simplemente.
Pero bueno, esto nos dirá el gobernador cuando se pone en marcha. Creo que posiblemente en la fiesta de la porcelana pueda traernos la novedad. Pero igualmente... Yo eso lo preguntaba, estamos muy próximos a eso. Estamos muy próximos, dentro de una semana, y probablemente tengamos la posibilidad el año que viene ya de licitar y poner en marcha la obra de cloacas tanto en Villa El Prado como en Villa Cassini, que son dos barrios grandes de la ciudad, pero que tenemos el proyecto ejecutivo listo. Asimismo, si nos aprueban el Promeva que hemos tramitado la Nación, barrio Copelo y demás va a tener cloacas también. Ya hemos firmado un convenio para poder empezar a hacer toda la cañería de agua nueva en el barrio. El Promeva conlleva cañería de agua, de cloacas, mejorado asfáltico, cordón Algunos cuneta. dicen que tiene buena llegada a la Nación. Tenemos la llegada que nos da la posibilidad de gestionar y encontrar realmente en distintos diputados provinciales y nacionales una buena acogida. Me parece que no es solamente un condicionamiento político. Yo rescato que el PRO haya tenido también la virtud de convocarnos a distintas reuniones para poder expresar nuestros problemas y poder decirles nuestras necesidades de obra, realizar los proyectos y presentarlos. ¿La fiesta de la porcelana lo realiza la municipalidad o es un ente aparte? La fiesta de la porcelana es una fiesta provincial, que ya hacía 2 años que no se hacía, pero que la hemos retomado, y tenemos la colaboración tanto de la Nación como de la provincia. La provincia, el ingeniero Lichin ha colaborado con un monto importante de dinero de distintas áreas del gobierno, y la Nación nos ha facilitado números musicales. El caso de Patricia Sosa, el caso de Diego Frenkel, de Polo Palombo, excepto Pimpinela, que ha sido una decisión de la recaudación propia de la fiesta, el resto de los artistas y los artistas locales, por supuesto, que son muchos y de distintas modalidades, que van a actuar en la fiesta complementando los actos, los números centrales. Estos han sido de apoyo de la Nación y de apoyo de la provincia. ¿En qué semana empieza esto? 25, 26 y 27 de noviembre. Falta poquito. Falta poquito. Es un desafío armar una fiesta grande, porque no tenemos la experiencia acumulada. La hemos trasladado a un predio... ¿Va con entrada o gratuita? No, totalmente gratuita. Entrada libre y gratuita. O sea, la gente que quiere puede ir a ese proyecto. Totalmente. Es libre y gratuita, todos los números musicales y, por supuesto, recorrer una exposición que tiene que ver con la industria y el comercio de la región. Hay muchos expositores que han comprado sus stands y que van a exponer sus productos y van a intentar hacer negocios, como corresponde a estas reuniones, y ojalá Bermúdez pueda mostrarse como la ciudad obrera, pero industrial y comercial que es. Hay muchos rumores que dicen que después que deje esta intendencia ocupará un lugar en la provincia, pero no le voy a preguntar ahora porque recién... No, ojalá que nunca me toque... Comience la gestión. Dejar una gestión inconclusa. Yo creo que Bermúdez necesita que el mayor desafío que hemos tenido, que es unificar criterios, dejar de lado las antinomias y las agresiones, entender que lo que programábamos en campaña es una verdad cierta de lo que pensamos y sentimos, y que todos tienen que ser parte del desafío de sacar adelante la ciudad. Lo estamos demostrando con hechos, haciendo que todo el mundo se sienta cómodo en una gestión que es abierta al radical, al socialista, al PRO, al que provenga de donde provenga, ideológica, religiosa o deportivamente. Para mí el desafío es unificar Bermúdez, lograr ponerla en marcha, que los sueños de progreso vuelvan a ser los que nos guíen y no las antinomias. Y bueno, ojalá que esto se pueda consolidar en estos periodos de gobierno que nos toque estar al frente del municipio, y que cada uno ocupe su lugar. Yo creo que tenemos un excelente representante político departamental, que es Armando Traferri, que nos dignifica con su trabajo y con su apoyo permanentemente y con su ejemplo de militancia, así que no tenemos ambiciones fuera de nuestro distrito. Muy bien, simplemente eran rumores que están anticipándose en el tiempo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Las últimas palabras se las dejo a usted. No, sí, invitarlos a todos a que conozcan Capitán Bermúdez, una ciudad amiga, con buena gente, que quiere recibirlos y acogerlos en esta fiesta de la porcelana el 25, 26 y 27 de noviembre, donde pondremos a lo mejor de lo nuestro para que
que usted se sienta cómodo y pueda vivir un grato momento. Bienvenidos a todos. Gracias por la visita. Gracias a usted. Bueno, nosotros llegamos al final y nos encontraremos, por supuesto, Dios mediante, la semana entrante, analizando algunos de los temas mundiales, nacionales, provinciales y, por supuesto, de cada una de las localidades que comprende nuestra región. Hasta la semana entrante, si Dios quiere.